secuencia de las enseñanzas que he estado compartiendo los domingos, sabrán que este domingo estamos aprendiendo acerca del terreno de las tentaciones, ¿verdad? Sí, el domingo pasado pues vimos un tema muy importante que tiene que ver con las tentaciones del poder, del sentirnos o querer ser más grandes que los demás y tener dominio sobre las vidas y sobre todo lo que existe. Este es el máximo veneno de la humanidad, el deseo de poder, la ambición de poder, ¿sí? De tener dominio sobre todo. Y el día de hoy, como yo les comenté el domingo pasado, vamos a abordar el tema, el terreno de las tentaciones tecnológicas, que es tan abundante, hermanos, que no lo voy a alcanzar a desarrollar en un solo mensaje, porque el terreno de las tentaciones tecnológicas abarca desde el internet, la inteligencia artificial, las comunicaciones, la música y tantas otras cosas con las que usted y yo convivimos a diario. Y que probablemente alguno esté siendo cautivado por esas sutilezas y no se ha dado cuenta. Por eso el Señor quiere hablarle el día de hoy, para que esté atento, no atemorizado, ¿sí? No debemos de vivir atemorizados por lo que pase en el mundo o por lo que el mundo nos ofrece. Debemos estar atentos para no ser atrapados. Amén. Y le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor. Y le digamos al Señor: Padre mío, ayúdanos, mi Dios, ayúdanos con nuestra carne, ayúdanos con nuestros pensamientos, no nos dejes caer en tentación. Sabemos que las tentaciones son puestas por el enemigo, pero también son una prueba que vienen de parte tuya, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, sabemos que serán inevitables, te pedimos que nos fortalezcas. En este mundo perverso, malvado y alejado de ti, mi Dios, y nosotros en medio de él, te pedimos que guardes nuestros pensamientos y nuestro corazón de las sutilezas. Ayúdanos, mi Dios, a comprender tu palabra. Permíteme a mí, Señor, exponerla con la guianza de tu Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo, mi Dios, el que hable. Yo solamente soy su transmisor. Ayúdame, Padre, ayúdanos a todos para comprender tu palabra. Gracias, Señor, en tu nombre, Padre. Amén y amén. El terreno de las tentaciones tecnológicas, que es la parte 5 de esta serie de enseñanzas que hemos estado viendo acerca de las tentaciones, que yo espero que le estén sirviendo a usted para saber que vivimos en un mundo hostil. Hostil para los cristianos, hostil para los, como nos llaman ellos, para los inadaptados, porque sí, efectivamente nosotros no podemos adaptarnos a las formas del mundo, ¿verdad? O como dice la palabra, no nos podemos conformar, que es adaptarnos, integrarnos, incluirnos a las formas del mundo, ¿verdad? Si alguno tiene ese problema todavía de que no alcanza a discernir hasta dónde es el límite que Dios nos establece como cristianos, entonces necesita forzosamente escuchar estos mensajes. El terreno de las tentaciones tecnológicas, y para esto yo le voy a invitar a que ahí en su imaginación nos remontemos muchos siglos atrás. Muchos siglos que según la cronología bíblica sucedió hace entre 6030 y 6050 años, que es el momento en el que Dios formó al hombre en un lugar. Hace 60 siglos, en donde iniciaba la vida, en un lugar en donde Dios estableció su creación más valiosa. ¿Cuál fue la creación más valiosa de Dios? ¿Cuál? Los cielos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, los árboles, los animales, el ser humano. Sí, su creación más valiosa, el hombre. Dice la Biblia que este hombre fue creado por Dios con sus propias manos. Usted puede leerlo ahí en el capítulo 2 del libro de Génesis.
Fue la única creación de Dios hecha con sus propias manos. Todo lo demás lo creó con el poder de su palabra. Dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí? Sea el sol, y fue el sol. Pero al hombre fue con el único que el Señor intervino directamente con sus manos, dice la Biblia. Y con sus propias manos fue creado, pero y también fue activado. ¿Fue qué? Activado directamente con el soplo de vida de Dios. El único ser viviente que recibió el soplo de vida de Dios directamente. Ni los animales, ni la mujer. El hombre recibió directamente de Dios lo que le produjo vida. Amén. En el versículo 7 del libro de Génesis, usted puede leer todo esto, no lo vamos a leer ahorita porque es solamente una introducción. El hombre fue beneficiado también, además de todo, con el dominio de todo lo que recientemente Dios había creado. Su alimentación, su vida, su seguridad, su relación con Dios eran perfectas. Estamos hablando de ¿cuántos siglos atrás? 60 siglos. En el principio en el que Dios formó al hombre. Entonces, el hombre dominaba todo porque Dios se lo puso a su disposición. El hombre, Adán, le puso el nombre a todos los animales que existen. Eso dice la Biblia y yo lo creo. Dije entonces, su seguridad, su relación con Dios eran perfectas, eran completas, no necesitaba nada porque Dios lo suplía todo. La pregunta que yo hago en este momento, si Dios lo suplía todo, si no tenía necesidad de nada, no había ambiciones porque tampoco había riquezas, no había nada que ambicionar porque Dios lo cubría todo en la vida de él, de Adán y de Eva, de ellos. Entonces yo les pregunto, ¿y dónde estaba entonces la tecnología? ¿La necesitaban? ¿Sí o no? ¿Dónde estaba la tecnología y por qué ahora se ha vuelto tan necesaria y casi inevitable para el desarrollo y la integración de la humanidad? Recordamos también que la desobediencia y la posterior rebelión del hombre hacia Dios fue el resultado de una ambición, amén. Pero dijimos que si Dios lo suplía todo, ¿qué podían ambicionar que no tuvieran? ¿Quién puede imaginar qué es lo que el hombre deseaba si lo tenía todo? Había una tentación muy fuerte por adquirir el conocimiento. Era lo que le faltaba. Y esa fue el resultado de una ambición insana por conocer más allá de lo necesario, porque no existía nada de lo que actualmente provoca estos estímulos emocionales en el hombre. No había necesidad de riquezas, ni de casas, ni de autos, ni de trabajar. Era una bendición completa, ¿verdad? Ni de trabajar había necesidad. Dios lo llenaba y lo suplía todo. Toda una armonía perfecta entre creador y creado. Una gran diferencia con todas las cosas vanas que ahora con el paso de los siglos se han convertido en la prioridad de muchas vidas sin Dios. Desde luego el hombre está dispuesto a pagar todos sus anhelos con la única moneda que tiene a su disposición, y es su alma. Porque todo lo demás no le pertenece. Todo había sido puesto a su disposición excepto el conocimiento. Pero no todo el conocimiento, Cuando hablamos de que Dios les prohibió que adquirieran conocimiento, fue muy específico. El conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Ellos podían tener conocimiento como sucedió, pues fabricaron la rueda, descubrieron el fuego porque ya existía, pero no lo habían descubierto. ¿Sí? Hicieron muchos avances tecnológicos, pero en particular el conocimiento entre el bien y el mal no lo necesitaban porque Dios llenaba sus vidas.
Dios los quería mantener solo en el bien, pero al descubrir el mal, nació la inquietud por explorarlo. Específicamente dije el conocimiento de lo bueno y de lo malo, el despertar de la conciencia cognitiva que le llevó a razonar lo que antes no era necesario, porque Dios, como lo dije, les suplía todo, no había que razonar, no había que preocuparse. Pero el conocimiento o la ambición por ese conocimiento cognitivo que lo empezó a llevar a tratar de superar lo que Dios había establecido, fue lo que provocó esta conducta. Su corazón fue atrapado por una ambición de conocimiento mismo que lo llevó a separarse de Dios, porque la ciencia humana, el conocimiento humano, el conocimiento cognitivo y adquirido por medio del estudio y de los avances tecnológicos, provoca en el hombre vanidad. ¿Sí, amén? Y una falsa sensación de superioridad. Una falsa sensación de seguridad engañosa que lo hace rechazar a Dios por considerarlo el hombre, por considerarlo innecesario. La humanidad dice no necesitar a Dios. ¿Sí, amén? Por considerarlo que es muy restrictivo, todo nos prohíbe Dios. Por eso queremos libertad. ¿Sí recuerdan ustedes? Que el pueblo de Israel así actuaba. No les fue suficiente Dios y quisieron tener un rey, como todos los pueblos de la tierra. Porque Dios no le fue suficiente. Y todo esto que estamos razonando el día de hoy tiene que ver con nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Porque en muchas vidas de creyentes, Dios no les está siendo suficiente y están buscando alternativas, opciones que solamente pueden encontrar en el mundo. El mundo, dije entonces, rechaza a Dios por considerarlo innecesario, lo considera restrictivo y lo considera reemplazable. ¿Cuál es la consecuencia de que el mundo considere a Dios así? Pero no solo el mundo, hermanos. Lamentablemente tenemos que incluir también en una parte también a la iglesia, que ya se está acomodando, se está amoldando. El apóstol Pablo escribía a la iglesia en Roma acerca de esto. ¿Y por qué les digo que la iglesia también? Porque esta carta no iba dirigida a los paganos, no iba dirigida a la gente del mundo, iba dirigida a la iglesia, ¿sí? Y habla de gente que conoce de Dios. Por eso digo que en una parte incluye a la iglesia también. ¿Cuál es la consecuencia de rechazar a Dios, de decirle no te necesito? Y habrá muchos cristianos que dirán, yo jamás diría eso. No, probablemente jamás lo expresarías, pero muchas veces con nuestros actos declaramos esto, que no necesitamos a Dios, que es muy restrictivo y que es reemplazable en nuestra vida por todo aquello que nos cause satisfacción. Dice ahí en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 18 al 32, vamos a leer este pasaje bíblico de varios versículos que nos explicarán claramente el resultado de rechazar, de negar y de tratar de reemplazar a Dios en la vida del cristiano. Y dice así, ¿ya lo tiene? Si alguien me cierra las puertas, por favor. Dice así, para que nos dejen escuchar mejor, ¿no? Porque la ira de Dios, el coraje, el enojo de Dios, o podríamos también entenderlo como el hartazgo de Dios, que le llegó ya al límite de su paciencia. Porque la ira de Dios se revela
se descubre, se da a ver, a entender desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que la ocultan, que la disfrazan, que la manipulan, la verdad, y te presentan algo que es falso como si fuera verdadero. Porque lo que de Dios se conoce, y aquí es donde empezamos a entender que eran conocedores de la palabra, conocedores de la voluntad de Dios, personas que se reúnen cada semana para escuchar el consejo de Dios, que dice: porque lo que de Dios se conoce les ha sido declarado. Tienen la palabra y la voluntad de Dios a su disposición, como tú y yo la tenemos ahora. Ellos también la tenían. Ellos también la estudiaban. Ellos también la comprendían. Pues Dios fue el que se las manifestó. ¿Por medio de quién? De los profetas, de los anunciadores, de los predicadores, de los evangelistas, de los misioneros. Y ahora de nosotros, los que predicamos la palabra, Dios te ha declarado su voluntad. Así que pon mucha atención. Estos hombres, estas personas a las que Pablo les dirigía esta carta, conocían de Dios. Amén. No eran desconocedores. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. Lo que no se puede ver de Dios, porque es intangible, es espiritual. Dios no es visible, no es palpable, pero es real. Lo que dice, las cosas invisibles de Él, por ejemplo, su eterno poder, su divinidad o su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, desde el principio de la creación, siendo entendidas por medio de lo que Él hizo. Usted puede decir: ¿y cómo, dónde está Dios? ¿Cómo lo puedo ver? Pues nada más asómese a toda su creación. Eso no fue el resultado de una coincidencia o de una partícula. Tiene un trazo perfecto. Dios le entregó a la humanidad un mundo perfecto. Es la humanidad la que se lo está acabando. ¿Verdad que sí? Dice: siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay una sola persona que pueda tener una excusa para decir: es que yo no creo en Dios porque no lo he visto. Porque a Dios se le puede ver por medio de su creación, de lo que Él ha hecho. No tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, nuevamente declara Pablo que eran conocedores de la palabra, así como tú y como yo. No tenemos excusa cuando la palabra de Dios ya ha sido sembrada en nuestra vida. En ese momento nos convertimos en responsables del uso que le damos a esa palabra para nosotros. Si tú, aún habiendo escuchado la palabra de Dios, sigues en transgresión, en rechazo o en lejanía de Dios, es porque tú así lo has decidido. Ya no hay excusa. Amén. ¿Qué continuaba escribiendo Pablo? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No lo reconocieron, no le dieron el crédito, el lugar, la honra que le corresponde al Dios Todopoderoso. Lo desplazaron, lo reemplazaron. Eso significa que no le dieron la gloria como a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿Qué dijimos que hace el conocimiento mal aplicado de la humanidad? Provoca vanidad. ¿Sí, amén? Provoca vanidad, les produce una falsa sensación de superioridad, les produce una seguridad engañosa, los hace sentir seguros, pero falsamente. Aquí vemos, se envanecieron en sus razonamientos, no en el razonamiento de Dios, sino en los propios. Se sintieron superiores, que ya no necesitaban a Dios. Y su necio corazón fue entenebrecido, lleno de oscuridad.
Ya no podían percibir lo bueno de lo malo porque todo lo traían revuelto en su vida. Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia. Amén. Es la realidad del mundo en el que tú y yo, como hijos de Dios, estamos en medio de él. Debes tener cuidado, hermano. Debes de cuidar tu fe, tus pensamientos en Dios y tu testimonio delante de las gentes. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, porque eso causa el conocimiento, vanidad, profesando, declarando que ya lo conocían todo, como ahora el hombre lo declara, se hicieron necios porque desconocieron al Creador de todas las cosas. Se centraron en lo que había creado, pero se olvidaron del Creador. ¿Qué será más importante, lo creado o el Creador? ¿Sí? ¿Estás convencido de esto? Que el Creador debería de ser más importante. ¿Sí, amén? A ver, quiero oír un amén sólido. ¿Estás convencido de que el Creador es más importante que lo creado? Entonces, ¿por qué te afanas? ¿Por qué a veces desvías tu atención sobre lo creado, sobre lo que necesitas y las quitas del Creador? ¿Qué continuaba escribiendo Pablo? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, porque Dios es incorruptible, Él nunca va a morir, nunca se va a corromper, nunca se va a terminar, porque no es físico. Nosotros sí somos corruptibles. Amén. En semejanza de imagen de hombre corruptible. Dijeron, pues vamos a hacer aquí una figura y le vamos a poner este nombre, ese es nuestro Dios. Figura de hombre corruptible. ¿Sí? Y lo empezaron a adorar, y le empezaron a pedir cosas, le empezaron a adjudicar poderes, virtudes y milagros. Estamos hablando de una carta que se escribió hace 21 siglos, ¿sí? Así que nada que ver con la actualidad, ¿verdad? ¿O sí? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de animales, de 4 patas y de reptiles, y dijeron, este es nuestro Dios. Cosas que había creado Dios, les dieron virtudes para adorarlas. Por lo cual, o por haber hecho esto que estamos leyendo, también Dios los entregó a la inmundicia, les dijo, no quiero saber de ustedes. Se apartó de ellos. Porque si ya tenían otros dioses, Él ya no era relevante para ellos. Nada tenía que hacer en sus vidas. En las concupiscencias de sus corazones, de modo, y escuche bien, hermano, porque esta es nuestra actualidad. Pablo le escribió hace 21 siglos, pero es nuestra actualidad. Es en medio de donde usted a veces se mueve, y si no pone mucha atención, va a ser cautivado pensando que no tiene nada de malo. De modo que deshonraron entre sí. Este deshonraron entre sí es unos con otros. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Cualquier persona que haya vivido en este planeta, en la época que haya sido, es una criatura. ¿Sí o no? Fue creado. Y el hombre empezó a honrarlas, empezó a arrodillárseles, empezó a prenderles veladoras y a pedirles cosas. Pero recuerden ustedes, no pierdan el enfoque, esto que estamos leyendo fue el resultado de haber rechazado a Dios, de haber cambiado la gloria de Dios, de haber cambiado la imagen del Dios incorruptible por la imagen de un hombre o de una criatura corruptible, haber reemplazado a Dios. Nosotros no, ¿verdad?
Hay muchas formas en las que también nosotros reemplazamos a veces a Dios, hermanos. Y por haber hecho esto, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto que hicieron, y que podría yo decir también, y que siguen haciendo, la humanidad lo sigue haciendo, por esto que hicieron, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué se llama pasiones vergonzosas? Desenfrenadas, lujuriosas, perversión. Habla de perversión sexual, desconocimiento del género que Dios le otorgó y cambiándolo por el que a él o a ella les parece. Así lo dice, mire, continuemos leyendo. No lo estoy yo proponiendo, es algo que la Biblia establece aquí, pero que está pasando en nuestra actualidad. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Así que si hay alguien que le parezca divertido lo que presencia a veces, que lamentablemente se desarrolla en nuestra ciudad cada año, y va para divertirse y para mofarse y para pasar un rato divertido, absténgase de esas cosas, hermano. Dios rechaza todo eso. Dios lo condena. Y como lo he venido repitiendo desde el principio, no se acerque a la tentación, huya de ella. Eso es lo más sabio que usted puede hacer como cristiano. Huya de la tentación, no se quede a ver para ver si la resiste. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en ellos mismos la retribución o el pago debido a su extravío. Y como ellos, los hombres que se creyeron sabios, que se creyeron inteligentes y que se creyeron que la tecnología les podía suplir también al Dios de los cielos, como ellos, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una, y resáltelo bien, mente reprobada, pensamientos que no pasaron la prueba, pensamientos obscenos, oscuros, ambiciosos, una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, llenos, repletos de toda injusticia. Y luego dice, y fornicación. Y luego dice, y perversidad. Bueno, eso los cristianos, no, nada que ver con nosotros, ¿verdad? Sabemos que la fornicación, el adulterio, ¿sí? El asesinato, ¿sí? Los vicios, nada que ver con nosotros, ¿verdad, hermanos? Porque nosotros ya hemos sido purificados a nuestros pensamientos, amén. Miren, nadie dice amén, ya me preocuparon. Entonces, ¿a quién le estoy predicando? No, qué bueno, hermanos, qué bueno si alguien o algunos de nosotros estamos reconociendo que Dios nos está hablando en nuestro corazón, qué bueno que lo reflexionemos. Pero que lo reflexionemos para bien y para corregir. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Pero luego aquí vienen algunos otros que yo resalté, porque estos sí aplican para los cristianos en muchas formas. Y tiene que ver con el primero, avaricia. ¿Habrá cristianos avaros? ¿Ambiciosos? ¿Sí o no? ¿Habrá cristianos que padezcan y que estén esclavizados de esta perversión mundana, de la avaricia?
que significa acumular más, aunque no lo necesiten. Y luego que dice, maldad, ¿habrá cristianos malvados? ¿Sí o no? Cuando un corazón no es reformado totalmente por el Espíritu Santo, sigue cometiendo injusticias, eso lo convierte en un malvado, que piensa en causar daño, piensa en hacer el mal. Y no solamente tiene que ver con que vaya y haga el daño, sino que lo piense y que lo provoque con sus palabras. La discordia. ¿Habrá cristianos malvados? Llenos de envidia, ¿habrá cristianos envidiosos? Homicidios, bueno, ese lo descarté porque dije, bueno, pues, para empezar, un homicida pues no es cristiano. ¿Será? ¿Será, hermanos? ¿Y qué dice la palabra? Que el que aborrece a su hermano, ¿qué es? Dígalo fuerte. Entonces, ¿habrá cristianos homicidas? Ay, hermanos, me faltan dedos. Que matan con sus palabras, que matan con sus sentimientos. Contiendas. ¿Habrá cristianos contenciosos? Engaños. ¿Sí o no? Cristianos que engañan, que hacen de la mentira y del engaño su forma de vida. ¿Habrá? Pues Dios le reclamaba a su pueblo, pueblo de Israel, era su amado pueblo, le decía, todos ustedes me habéis robado. Les llamó ladrones. Eso es una forma de engaño. ¿Sí? Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? Usted ya se sabe lo demás, ¿verdad? ¿Qué dice? Contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. Yo sé que eso no sucede en la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad que en la iglesia no hay murmuradores? Que se van de aquí de la reunión y dicen, el pastor ahora sí se pasó. Pues ¿qué? ¿Me sabe algo o habla tanteo? Como dijo Judas, ¿seré yo, Señor? Así que murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. No, cristianos soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Habrá? Ay, hermanos, se pasa Pablo, ¿verdad? Necios, faltos de lealtad o desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Habrá cristianos que no practican la misericordia, es más que ni se dan por apercibidos cuando alguien tiene alguna necesidad o alguna situación que requiera de sus oraciones. Y miren, hermano, no nos hagamos. Al cabo, pues lo de las transmisiones ni los están viendo. No nos hagamos, hermanos. La mayoría de las veces que usted o yo decimos, bueno, yo no, yo sí lo hago, gracias a Dios, pero bueno, no estoy tratando de exaltar ningún logro de nadie, pero la mayoría de las veces que usted dice, ay, hermano, voy a orar por ti, ni ora. ¿Sí o no? Cuando se suben las peticiones, oremos por la hermana, el hermano, ¿cuántos de ustedes oran? No levanten sus manos. Que no me... ¿Cuántos de ustedes realmente oran? Sin afecto natural, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido por tercera vez, nos explica que le está hablando a los que conocen la voluntad de Dios, como usted y como yo. Quienes habiendo entendido, ¿habiendo qué? Entendido el juicio de Dios o lo que Dios va a hacer con ellos, que los que practican tales cosas, ¿qué dice?
son dignos de compasión. Ah, caray, eso está muy grave, ¿no? Pues no, que los cristianos no somos homicidas. Merecen la muerte, que significa merecen estar separados de Dios. Los que practican todo esto que acabamos de ver o de leer, son dignos de muerte porque no solo las hacen, escuche bien, para aquellos que dicen, pues yo estoy de acuerdo con ellos, pero yo no lo hago. Yo estoy de acuerdo en que pues les den sus dulcecitos ahí en su canastita en la noche cuando pasan los niños. Pues no tiene nada de malo, pero yo no lo hago. Bueno, pues entonces lea esto. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las hacen, o consienten, o están de acuerdo. Yo he escuchado creyentes, porque, bueno, digamos, dejémoslo en creyentes, que dicen, pues dejen los pobrecitos, cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Se complacen con lo que los hacen cuando Dios ya estableció que es una desviación de su propósito y de su diseño. Sí saben a qué me refiero, ¿verdad? O le pongo nombre, porque luego me bloquean en las redes. En este último texto, leyéndolo en la versión Dios habla hoy, dice, saben muy bien, conocen muy bien, no desconocen que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte. Y sin embargo, las siguen haciendo. Y hasta ven con gusto que otros las hagan. Podemos decir, estamos hablando de las tentaciones tecnológicas. ¿Qué tiene que ver esto? Hermanos, acabo yo de describir todo lo que usted va a encontrar en un dispositivo de este tamaño. Difamación, mentira, engaño, lascivia, fornicación, adulterio. ¿Sí o no? Contiendas, porque ¿cómo le llama usted esas publicaciones en que se agarran del chongo virtual? Lo acabamos de describir y muchos ni cuenta se dieron que es lo que usted puede encontrar en su dispositivo pequeñito. Pequeñito pero carísimo, no sé, algunos traen unos de 30,000 pesos, yo no sé para qué quieren algo tan... Podemos decir que el problema real del desarrollo tecnológico no es en sí la aplicación del mismo, no es la aplicación de la tecnología, hermanos. No es que sea pecado que usted traiga, si quiere traer su dispositivo, su celular de 3 millones de pesos, bien por usted. Esperemos que así sea de justo con Dios también. Bien por usted si puede hacerlo. Ese no es el problema, sino la tentación real que existe en lo que produce en el corazón, en su corazón. ¿Para qué lo usa? ¿Qué utilidad le da a su dispositivo de 300 pesos o al de 3 millones? ¿Se da cuenta que el problema no es la tecnología o el aparato? Lo que produce en su corazón. Que produce en el corazón para despertar emociones, sensaciones y ambiciones ajenas al propósito de Dios. La tecnología, hermanos, ha alcanzado niveles que no hubiéramos imaginado en nuestros tiempos, en los míos, pues no sé en los suyos. A lo mejor algunos de ustedes ya nacieron con esta tecnología. Yo no, yo vengo del siglo pasado. ¿Cuántos vienen junto conmigo del siglo pasado? ¿A poco nada más yo y Connie? No os hagáis, se les ve, lo que se ve no se pregunta. ¿Cuántos vienen del siglo XX? Sí, amén. Pues apenas hace 26 años, hermano, que lo pasamos. Pero en nuestros tiempos jamás nos hubiéramos imaginado lo que ahora estamos viendo. La aplicación de la tecnología. ¿Cuál es la definición de la tecnología? ¿Sí?
aplicación del conocimiento para hacer nuestras labores más rápido, con menos esfuerzo. ¿Sí? Eso no tiene nada de malo. El problema es cuando usamos mal esa aplicación de esa tecnología y ya no es solo para hacerlo con menos esfuerzo, sino que nos vamos derivando hacia otras tendencias. Empezamos a cambiar nuestros pensamientos respecto a Dios, respecto a nuestra familia, respecto a la fidelidad, respecto a la honestidad y respecto a muchas cosas. Porque para todo usted va a encontrar en la tecnología algo o que le dé la razón o que se la quite. Por ejemplo, hermanos, ¿cómo te sientes tú o cómo te has sentido cuando circunstancialmente se te extravía tu celular? ¿Cómo te has sentido? Cuando dices, y no, lo dejé allá en la tienda en la que fui. Y como no vivimos en Japón, dices tú, ya no está. Es más, es casi más seguro que no esté a que esté. Un 99% a que no está. Y típico, le marcas y lo apagan. Pero ¿cómo te has sentido tú cuando te desprendes de algo y que no sabes dónde lo dejaste? Que por 24 horas no lo encuentras. ¿Cómo te sientes? Vulnerable, indefenso. ¿Quién no ha experimentado un sentido de preocupación cuando se siente separado de su dispositivo celular, de su teléfono? ¿Quién no se ha preocupado? ¿Por qué? Porque en ese teléfono no solamente traes una agenda. ¿Qué traes? Traes tu banco, traes tu capital ahí, tus 3 pesos. Pero te preocupa, porque eran los 3 pesos que te quedaban. ¿O no? ¿O traes esas fotos que no quieres que nadie vea? Le pones 300 contraseñas para que nadie ingrese. Y aun con eso, cuando se te extravía, ¿te preocupa o no? ¿Te preocupa por lo que te costó o te preocupa por lo que trae adentro? Por el contenido. ¿Por qué te preocupa? Como dije antes, no es en sí el dispositivo, no es el teléfono, no es el aparato, ni la accesibilidad que nos otorga para hacer muchas de las actividades que antes requerían tiempo, porque ustedes se acordarán, los que vienen junto conmigo del siglo pasado, que incluso para comunicarte con alguien tenías que esperar a llegar a tu casa o en las cabinitas que había en las esquinas para poder marcar de esos teléfonos que daban vueltitas, ¿verdad? Lo bueno es que no eran tantos números como ahora, eran como 5 nada más. 5 números y ya marcabas, ahora son 12 o 10, no sé. Entonces, nos evita el esfuerzo, nos reduce el tiempo. Amén. Y hasta el costo económico para realizarla, porque no tenemos que trasladarnos para ver a alguien, le hablamos por teléfono, lo vemos, hacemos una videollamada, todo esto es muy práctico, amén. Y no es pecado. ¿Cuándo empieza a ser pecado? Cuando se empieza a adueñar de tus emociones, cuando tú ya no lo controlas a él, él te controla a ti. Cuando dejas de hacer cosas, no solo para Dios, ¿sí? Cuando lo empiezas a usar para, en lugar de acercarte, alejarte de las personas, porque ya tienes 3 meses que no la ves, solo le hablas. Cuando empiezas a dejar cosas importantes, porque ya perdiste 3 horas ahí. Algo que podría ser provechoso lo empiezas a convertir en algo dañino para ti y para tu familia y para tu relación con Dios. Ni siquiera es porque muchos al despertar lo primero que hacen es buscar su celular.
Claro, puedo hablar con libertad porque yo sé que aquí no sucede eso, ¿verdad? Que en lugar de darle gracias a Dios, lo primero que hagan es tentalear a ver dónde está su celular. ¿Verdad que no? Más bien es el impacto que producen millones de corazones que han permitido que el uso de muchas formas de la aplicación tecnológica empiecen a desplazar su relación con Dios. Como lo dije al principio, como lo leímos, ¿sí? Que el conocimiento avanzado produce en un corazón no reformado vanidad, soberbia, y empieza a sentir que ya no necesita a Dios. ¿Usted todavía lo necesita? ¿Sí, amén? Entonces, vamos bien. No ha permitido usted que nada desplace a Dios de su vida, ¿verdad que no? Romanos 12:2. No os conforméis. ¿No qué? No te adaptes, no te integres, no te incluyas con ese nuevo eslogan que se usa de inclusivo. Un mundo inclusivo, que significa un mundo donde quepan todos como sean. ¿Sí? No os conforméis a este siglo, que quiere decir a este tiempo. Pablo decía, no se conformen, no se adapten a este tiempo. Yo te digo ahora, 21 siglos después, no te adaptes a este tiempo, porque este tiempo es por mucho peor que el de Pablo, ¿eh? No sé si te das cuenta. No te adaptes a este siglo, sino transfórmate. ¿Qué quiere decir? Cámbiate, cambia, genera cambios en tu vida. Como lo leímos también en la predicación del miércoles, cambia tu manera de pensar y solo así cambiará tu manera de vivir. Mientras le sigas dando vueltas queriendo o decir que ya cambiaste de forma de vida porque ya aceptaste al Señor, pero tus pensamientos siguen ligados a tu pasado y a lo que eras antes, tu manera de vivir va a seguir presentando los mismos síntomas de cuando vivías sin Dios. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, transfórmate renovando tus pensamientos para que puedas comprobar cuál es la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que la voluntad de Dios es que nos vaya bien, es buena. Que disfrutemos obedecer a Dios, agradable. Perfecta, no le falta nada. Completa. Esa es la voluntad de Dios. Y tenemos una aplicación tecnológica que yo creo o siento o estoy convencido que es una de las que más ha afectado el razonamiento cristiano en la actualidad. Y que tiene que ver con las comunicaciones. La tentación por el uso desmedido de una de las áreas de la tecnología, es decir, las comunicaciones sociales, ha logrado superar el sentido racional de la humanidad. Ha logrado alterar la paz, la armonía y el respeto que debemos a Dios y a los demás. La dependencia desmedida que se tiene de la tecnología en la industria, en la comunicación, en la ciencia, en la economía y ahora en la interacción entre personas, se percibe como un desarrollo inteligente de la raza humana. ¿Usted qué cree? ¿Que es un desarrollo inteligente? Pues sí, es un desarrollo inteligente de la raza humana. La tecnología. El problema para el cristiano es que no se da cuenta que está siendo tentado con muchas de las formas sutiles del diablo. El diablo utiliza estos avances tecnológicos para distraer al cristiano de su relación con Dios. Y si no, dígame, la enorme cantidad de cristianos que actualmente se quedan en sus casas porque ya pueden disfrutar de las reuniones a la distancia. Sabemos, y no estoy hablando de aquí, hermanos, no nos desviemos.
No estoy hablando de aquí, esto es un fenómeno mundial. No somos aquí en donde estamos aplicando este mensaje. Es un fenómeno mundial. La gente se está quedando en sus casas porque ya es más práctico, más cómodo y hasta más económico mirar por las transmisiones, las reuniones. Ahora ya no sabemos qué es mejor, si mejor ya no transmitir, porque les estamos causando un daño. Por eso digo que la mala aplicación de los avances tecnológicos está produciendo en muchos cristianos que su relación con Dios se esté distrayendo. Es una pregunta que usted debería de hacerse, bueno, personal, ninguno me conteste, ninguno levante su mano. ¿Cuántos de ustedes realmente ven las transmisiones de las reuniones de aquí? Cuando no vienen a la iglesia, digo. ¿Verdad que no? ¿O verdad que sí? ¿Verdad? Es una pregunta que usted se debe de hacer. ¿Realmente necesito la palabra en mi vida? ¿Cuántos lo hacemos? Pero en cambio, ¿cuánto tiempo le invertimos a otras cosas? Ahí en ese mismo lugar o en ese mismo aparato, ya sea su pantalla, ya sea su dispositivo, su iPad o donde sea, que usted vea cuánto le invierte o le invertimos a otras cosas. No sé quiénes ya se dieron cuenta que una gran cantidad de nuestras actividades y de información personal ahora son controladas y administradas por un sistema que no conocemos, pero al que diario acudimos. Porque ¿quién me puede decir qué es, qué forma tiene el Internet? ¿Qué estructura tiene el Internet? Sin embargo, diario acudimos a él. Tienen nuestra información personal de cada uno de los habitantes del planeta. Administran nuestras cuentas. Tu perfil. Todo de ti. ¿Cuántas cosas se descubrirían, hermanos, en un dispositivo personal de algunas personas que probablemente, si se llegaran a descubrir, causarían un gran conflicto y una gran vergüenza? ¿Cuántas cosas no pueden caber en un dispositivo tan pequeño, o tan caro, o tan grande, que lo hemos vuelto nuestro confidente? ¿Verdad? Ahí guardamos lo que no queremos que muchos sepan. Ahí depositamos nuestras finanzas. Ahí recurrimos cuando queremos divertirnos un rato, viendo cosas divertidas, chuscas. Y muy pocas veces lo que alimente realmente a nuestra alma. ¿Verdad que sí? ¿O estoy exagerando? Incluso muchos cristianos, en cuanto surge alguna duda o quieren decidir algo, buscan el consejo amigable de la inteligencia artificial antes que la de Dios. Y Dios está a punto de repetir la historia diciendo, por eso Dios los entregó a una mente reprobada. Está a punto de repetirse la historia de que Dios entregue a la humanidad una mente reprobada y que no quiera saber de ella. Por eso es que Dios nos ha llamado a su luz admirable, para que no te dejes engañar por la oscuridad del mundo y sepas con madurez lo que es bueno y lo que es malo. No lo quieras disfrazar, hermano. Lo que es malo es malo. No es poquito malo. No, es malo. Nada más hay dos. O es malo o es bueno. ¿Sí lo entendemos? No hay limbos. No hay a medias. O hay cielo o hay infierno.
Proverbios capítulo 2, versículo 3 al 6, versión Dios habla hoy. Para que no andemos buscándolo y preguntándole a la IA, ¿sí? Acerca de nuestras dudas en cuanto a nuestra conducta, cómo debemos conducirnos, cómo debemos portarnos como cristianos. La IA no tiene la respuesta. Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlos. Pide inteligencia y buen juicio y dedícale tiempo a obtenerlo. Como si buscaras plata o un tesoro escondido. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor. Antítesis: si no has aprendido a honrar al Señor es porque no has buscado estos dos elementos: inteligencia y buen juicio. Descubrirás lo que es conocer a Dios. Quiere decir que si todavía hay conductas que no son la voluntad de Dios, es porque no has encontrado la inteligencia y el buen juicio para ti. Y corres a preguntárselo a la inteligencia del hombre, que es la inteligencia artificial fabricada por el hombre. Pues el Señor es quien da la sabiduría. ¿Quién la da? Ah, ¿que no era el Google? No. La ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. Es decir, ¿quieres encontrar la sabiduría, la ciencia y el conocimiento? Está en la boca de Dios. Esta ambición por el conocimiento, por la ciencia, continúa a través de los siglos. El hombre no ha parado de procesar información, de investigar el porqué y cómo de las cosas. El resultado de esa búsqueda, la formación de ideas, pensamientos, conclusiones humanas, todo esto encapsulado en una filosofía humana. ¿Sabe usted lo que significa filosofía? A la que se le considera humanamente la madre de todas las ciencias. Filosofía, pues es la búsqueda o el amor por el conocimiento, por la sabiduría. Sin embargo, el hombre nunca ha parado de buscar una respuesta para todo lo que existe. Eso es lo que hace la ciencia. Buscarle una respuesta a todo lo que existe, de tal manera que cuando no la tiene o no la encuentra, mejor la rechaza. La rechaza. No es cierto, no existe o no es posible. Sin embargo, hermanos, ninguno de los padres de la iglesia, por mencionar algunos como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Agustín de Hipona y aún los más actuales reformadores de la iglesia como Martín Lutero, Juan Calvino, John Hus, John Knox, o predicadores de los últimos siglos como Charles Spurgeon, llegaron a imaginar el enorme reto que ahora usted y yo estamos enfrentando con este supergigante que se llama tecnología. No llegaron a imaginar el impacto espiritual que iba a tener en muchos corazones de los congregantes, de los cristianos, y que iban a seducirlos para empezar a deformar el conocimiento que tenían de Dios. Ahora estamos nosotros enfrentando una situación en la que nos vemos envueltos en esta nueva y moderna forma de tentación tecnológica. Recuerde usted que hablamos de que una forma de llamarle a la tentación son los ofrecimientos alternativos. Las tentaciones son ofrecimientos de Satanás que te dan una alternativa, te dan una solución práctica e inmediata, aunque a la larga te cobre la factura 15 veces.
porque ya te alejó de Dios. La aplicación del conocimiento humano se parece mucho a esa tentación, hermanos, en el huerto del Edén. ¿Cómo te la explico? Estaba la serpiente dialogando con Eva, ¿sí? Así que te dijo Dios que no puedes comer de ningún árbol. No, me dijo que no comiera. Se puso a dialogar con ella, ¿sí? Dijo, no, pues te mintió porque Dios sabe que vas a ser igual que Él, vas a ser como Dios, porque adquirirás el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Ahorita nada más tienes el de lo bueno, te falta el otro, como pueda llegar a pensar alguien, ¿no? Pero bueno, digamos que ahí estaba el diálogo y Eva incluso sostuvo la manzana, iba a decir, ¿eh? Sostuvo el fruto en sus manos. Lo arrancó del árbol, porque tuvo que haberlo arrancado, ¿no? Lo sostuvo en sus manos y lo miró. Pues hasta ahí todavía no había pecado. Todavía no se consumaba el pecado porque estaba sosteniéndolo en sus manos, pero todavía no lo había comido. Tú puedes tener la tecnología en tus manos y no enfrascarte en un pecado por causa de ella. Tú lo puedes convertir en pecado. Eva tenía en sus manos la decisión de pecar o de no hacerlo. Tú, con la tecnología que tienes en tus manos a tu disposición y que ahora ya está disponible en todo el mundo, tú puedes decidir lo que quieres hacer con ella. Espero que decidas bien. Necesitamos entonces adquirir una conciencia despierta de lo que está sucediendo. Cristo está a punto de volver. Lo creas o no lo creas, lo aceptes o no lo aceptes. Cristo está a punto de volver y cuando digo a punto es en cualquier momento puede suceder. Está a punto de volver y su iglesia se encuentra distraída y entretenida porque no hay otra forma de llamarlo. Así funciona la tentación, produce algo que parece agradable, conveniente y convincente, pero nos aleja de nuestra comunión con Dios. Yo te invito, hermano, tú que has venido el día de hoy, te invito definitivamente a sentar bases sólidas en tu fe y no permitir que las tentaciones tecnológicas y sus aplicaciones lleguen a dominar o a opacar nuestros pensamientos respecto a Dios. Dios siempre debe de estar por encima de todo. Sí, amén. También de tu tiempo. Ese tiempo que a veces le inviertes a tu dispositivo para ver lo que no tiene nada, pues no te produce nada edificante. O sea, divertirte un rato, ok, lo entendemos, yo lo entiendo, yo me he divertido un rato viendo cosas, pero pues no os paséis. ¿Sí? Seamos equilibrados, hermanos. Así funciona la tentación, dije. Pero termina alejándonos de nuestra comunión con Dios. Debemos ser más inteligentes y no permitir que la tecnología nos llegue a dominar. Las comunicaciones son necesarias, ¿verdad que sí? Es necesario y la aplicación de la tecnología a las comunicaciones es interesante, o sea, lo que ya se puede hacer, que antes solo se soñaba. Mientras más rápidas, mucho mejor. Pero cuando el equilibrio se rompe, se tiende a invertir más de lo necesario y desde luego se estará perdiendo el tiempo que se puede dedicar para las cosas de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Sí, está bien, usa la tecnología para tu provecho, para eso es. Pero no se lo quite, pero no le inviertas el tiempo que le quitas a Dios. Es una tentación latente, hermano. Y conforme avancemos, veremos que no es la única forma. Las comunicaciones, esta tecnología en las comunicaciones ha provocado humillaciones, vergüenzas, desfalcos, divorcios, infidelidades. Y ha provocado
distanciamiento del cristiano de sus iglesias. ¿A quién le echamos la culpa? ¿Al diablo? ¿Al aparato? ¿A quién le echamos la culpa? ¿A la tecnología? ¿A la ciencia? ¿Para qué la andan inventando? ¿Verdad que no? ¿A quién le echamos la culpa? Al corazón de cada uno, al razonamiento de cada uno. ¿Qué lugar ocupa a Dios en tu corazón? Será la atención que tú le pongas. Dios quiere una iglesia fuerte, hermanos, preparada, inteligente en Dios, una fe que sea capaz de protegernos de las influencias modernas, que contra todo lo que el enemigo espera de nuestras reacciones, como lo vimos también anteriormente, que Satanás esperaba una reacción en la vida de Job cuando le provocó lo que le provocó, porque él sabe cómo reacciona la raza humana. Que contra todo lo que el enemigo espera de nuestras reacciones podamos resistir los ataques emocionales, sentimentales e intelectuales que nos arroja a diario, hermanos. Para esto, solo una fe con conocimiento nos ayudará a permanecer fieles a Dios. Si tu fe es sin conocimiento, si tu fe es ignorante, tu fe no es que no sea válida, pero tu fe es débil. Si somos capaces para dedicar una gran cantidad de tiempo a una conversación, a una publicación o a una interacción con las redes, seamos equilibrados también para dedicar tiempo para nuestra alma y nuestra comunión con Dios. Pongamos a Dios en una correcta posición en nuestra corazón. ¿Qué posición representa para ti Dios en tu vida? Esa es la pregunta. Si Dios no es el más importante, cualquier otra cosa lo será. ¿Sí me entiendes? Pongamos a Dios en una correcta posición en nuestro corazón. No lo desvirtuemos con fábulas y pensamientos cargados de emocionalismo. Pensamientos con muy poco de Dios. Casi nadie habla del riesgo latente que significa para el cristiano honrar con su vida y pensamientos a la tecnología actual, porque eso es lo que están haciendo. Muchos cristianos están siendo seducidos, cautivados por ideas erróneas, por razonamientos humanos que Dios no dijo, y ellos están diciendo que Dios lo dijo. ¿Sí? Pensamientos que niegan lo que la palabra de Dios dice. Sin embargo, el cristiano distraído y que Dios no está en primer lugar en su vida, llega a ser cautivado por ellos. Casi nadie habla de todo esto, hermanos. De lo que significa que el cristiano esté honrando con su vida y sus pensamientos a la tecnología actual. Porque estamos desarmados contra ella. Debemos decirlo, no la podemos acusar. No podemos decir que sea malo la tecnología. Porque depende de cada persona el uso que le dé. Estamos desarmados. Pero lo que sí podemos hacer es advertir a la iglesia que sus pensamientos podrían estar siendo distorsionados. Estemos alertas, hermanos. Seamos precavidos en lo que alojamos en nuestra mente. Que nunca se aparte de tu corazón que Dios es real. Que Dios es único, no hay dos, no hay tres. Dios es único y Dios es eterno. Por si no lo sabías, la tecnología no lo es.
Esto nunca debe de cambiar en tu mente. Desarrolla una convicción sólida en Cristo, en su palabra, y no permitas que nada lo opaque. Aférrate a Dios, hermano. Estamos en los últimos momentos en los que puede suceder cualquier cosa en este mundo. Solamente espérate a que termine toda la fiesta que están teniendo. Espérate entonces. ¿Y qué necesidad que te esperes para hacer una decisión en tu vida? Pero una decisión permanente, una decisión definitiva. Ese razonamiento y esa inteligencia de la que hablamos, que solamente puede venir de Dios, aplícala en tu vida. Despréndete de las cosas del mundo. Despréndete de aquello que tú sabes que te ha estado restando tiempo de calidad con Dios. Eso es lo lamentable, que a Dios le damos lo que nos sobra y al mundo a veces le damos lo que no le damos a Dios. Esta es la actualidad en muchos lugares de la iglesia de Cristo. Han reemplazado a Dios. Pero tú y yo no, ¿verdad? Bueno, por lo menos llevamos ya el conocimiento, la instrucción. Cada quien decide lo que quiere hacer. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Y dígale al Señor, porque es con Dios, es con Dios. Todo lo que hablamos, todo lo que usted piensa, lo que usted siente, es con Dios. Es con su palabra. Ahora ya sabemos, la carta que Pablo le escribía a los romanos era a cristianos, que aún habiendo declarado a Jesús en sus vidas, habiendo declarado salvación para sus almas, seguían haciendo cosas pervertidas. Cosas que a veces ni en el mundo se nombraban. Por eso, Señor, el día de hoy venimos con un corazón humillado, reconociendo, Señor, que por más que nos esforzamos, a veces algo sucede que nos distrae de nuestra comunión contigo. Ayúdanos, mi Dios, porque los alcances que está teniendo la era moderna en las vidas de muchos cristianos están cautivando sus pensamientos. Los están separando de la comunión contigo, pero también con sus hermanos. Se ausentan de sus iglesias porque ya tienen alternativas. Ayúdanos para que nosotros no caigamos, Señor, en esa condición. Que nunca menospreciemos poder venir a honrarte, Señor. Que no te reemplacemos en nuestro corazón. Que si hay una comunicación y el uso de una tecnología para hacerla más rápida, más amable, que de esa misma comunicación la tengamos contigo también, Padre. Que no solo usemos la tecnología de las comunicaciones para murmurar, para publicar cosas, Señor, para enterarnos de cosas que no nos competen, sino que así, Señor, como hacemos uso de esa tecnología, nuestra alma también pueda tener un tiempo de calidad contigo. Debemos de resolver muchas cosas en nuestro corazón, Señor. Te ruego que pongas en nosotros inteligencia, sabiduría, conocimiento de tu voluntad, y que cada corazón, mi Dios, sea afirmado en ti. Pronto vienes, Jesús. ¿Cómo encontrarás a tu iglesia? Pronto vienes, Señor.
Encontrarás una iglesia despierta, atenta, dispuesta. O encontrarás a una iglesia que está más entretenida en otras cosas, Señor. Ponemos nuestro corazón, Señor, en tus manos, nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes. La palabra ha sido predicada. Te pido, Señor, que profundice en cada corazón. Ayúdanos, Señor, a todos a comprender tu voluntad y practicarla, Señor. En tu nombre, Cristo amado. En tu bendito nombre, Señor. Gracias, Cristo. Te alabamos, Señor. Cuídanos, Señor, de este siglo. Guarda nuestras vidas de todas las tentaciones que pueden ocurrir, Señor, en cualquier momento y que intentarán derribarnos. Guárdanos, Señor. Sosténnos en tus manos. Cuando tengamos que ser puestos a prueba, mi Dios, podamos salir victoriosos. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Cuídense.